Buenas noches, mi nombre es Ricardo Guevara Puerto, soy alumno del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Abierta a Distancia UNAD. Esta es mi identificación. A continuación voy a explicar el ejercicio del estudiante 4, la aplicación de transistor BJT. Para poder desarrollar este ejercicio tomo de referencia el circuito eléctrico establecido por el protocolo de guía de laboratorio y el aplicativo Tinkercad. Lo primero que hago es identificar todos los componentes en el circuito dado. Vemos que aquí hay una batería de 9 voltios, que es esta misma Tinkercad. Vemos una fotorresistencia, que la vemos acá. Vemos una resistencia de 330 ohmios, la vemos acá, la vemos en Tinkercad. Vemos un potenciómetro, este potenciómetro que es de 50K. Vemos un transistor 2N2222A, que es este, el BJT. Vemos un diodo que está en este punto y vemos el motor, es este. Y yo en el aplicativo le coloqué un multímetro en resistencia para medir la variación de la resistencia del potenciómetro de 50 kilo ohmios. Coloqué en serie el multímetro para medir la corriente de entrada a la base del transistor. Coloqué un multímetro en serie para medir la carga de entrada al motor, y también coloqué en paralelo un medidor de voltaje a la entrada del motor para ver su comportamiento. Bueno, este circuito está conectado, el transistor está conectado de forma base común, que esto lo que quiere decir es que está conectado en su parte, en la parte del circuito de salida con el colector, como lo vemos acá, en su parte positiva, y en la parte de la entrada, como lo vemos acá en la parte negativa. Entonces vemos que el transistor está conectado de modo común. Para este tipo de funcionamiento, el transistor se comporta como un conmutador, lo que quiere decir que va a ser simplemente como un tipo de interruptor analógico que entra en saturación o en corte. Cuando hablamos de la palabra corte, significa que no va a haber paso de corriente por el colector, y que solamente existiría ese paso de corriente si se saturara y rompiera este diodo, el cual está en este circuito conectado como un diodo de protección, el cual solamente va a dejar pasar la corriente cuando ahí está el sentido mm, negativo, diré positivo. Pues cuando sale el positivo por el colector, lo pone en esa dirección y solamente va a dejar circular la corriente en ese sentido. Cuando por este sentido de la malla viene un positivo, no lo va a dejar pasar, y nuestro motor va a funcionar. Ahora lo vamos a ver en la simulación de Tinkercad, y pasa de la siguiente manera. Entonces aquí vemos que la resistencia de nuestro potenciómetro de 50 kilo ohmios está en 0 ohmios. Vemos que nuestra fotorresistencia no tiene incidencia de luz, y nuestro circuito nos está diciendo que no hay una corriente que está llegando al motor y un voltaje, pero que no hay movimiento en el motor. Vamos a aumentar la resistencia en el potenciómetro. Esto que estamos haciendo en este momento simplemente es alterando el voltaje que hay en esta parte de este circuito. Nos acordamos que el voltaje en un circuito paralelo o de varios nodos, el voltaje va a ser igual en cualquiera de sus nodos. Entonces, como podemos observar acá, al mover la resistencia hay movimiento del motor, porque estamos aumentando su carga. Saturamos la base, y la base va a dejar pasar corriente va a dejar pasar el negativo hacia el motor, y hay movimiento. Le vamos a aumentar un poco más la resistencia al motor, al potenciómetro. Al aumentar mucho su resistencia, ¿qué pasa? El movimiento
del motor se ve afectado y no va a moverse de la misma forma. Si reduzco de una forma gradual la resistencia del potenciómetro, vamos a observar cómo la velocidad del motor se aumenta. Para el caso como lo vemos en esta oportunidad, vemos que disminuimos la resistencia, el motor está funcionando un poco más rápido y vemos indicación de corriente y voltaje. Pero a este circuito también lo afecta la fotorresistencia. ¿Por qué? Porque está conectado en el punto medio de la malla de entrada y vamos a observar qué pasa cuando la fotorresistencia es manipulada. Como podemos ver, cuando movemos nuestra fotorresistencia, no hay movimiento de acá. Entonces estamos afectando el voltaje de entrada de la base del transistor, lo cual permite que el transistor entre en sus dos estados, estado de corte o en estado de saturación. Si yo manipulo mi resistencia, lo que voy a ver es que él va a permitir, va a haber paso de voltaje y vamos a tener una corriente y va a haber movimiento en nuestro motor. Muchas gracias.